yo siempre muy gustoso en responderle. Yo soy un docente joven, ¿no? Me identifico mucho con los muchachos y sé que hay dificultades y a veces en las noches son los momentos en donde se tiene más tiempo, ¿no? Y yo libremente, bueno, por supuesto los delegados nada más, se le responde las circunstancias, hasta con audio te voy llamando, 1 de la mañana, ¿no? Y siguen despiertos todavía, imagino. Bueno, en fin, sigamos, chicos. Vamos a aprender lo que son sistema nervioso visceral o autónomo. Muy bien, hemos dicho, el sistema nervioso visceral o autónomo, ¿en dónde estarán ubicados? En una parte del sistema nervioso somático, o si no, fuera del sistema nervioso que hemos aprendido en la primera parte del día lunes. ¿Se entendió? Que quede claro eso, por favor. Hablemos. Sistema nervioso visceral y sistema nervioso autónomo. Muy bien. Si aprendes el sistema nervioso visceral o autónomo, fisio te va a pasear. O sea, vas a entender fisio. Si no lo entiendes, no, fisio vas a sufrir un montón. ¿Ya has recibido tu primera clase de fisio por acá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pum! ¿Sí o no? ¡Pum! Así es, pues. Cuando ignoras la anatomía, lo demás viene ¡pum! Es un sacrilegio. Y creo que con la doctora María Mesa vamos a estar a la par. Ya le dije que íbamos a avanzar paralela. Voy a tratar de avanzar rápido, porque la doctora Mesa es la que te va a dictar el curso de anatomía funcional, ¿no? Que vamos a estar por ahí. Muy bien. Vamos a entender, profesor, que el sistema nervioso autónomo visceral se divide en dos sistemas nerviosos. ¿Cuál sería? El parasimpático y el simpático. Pero como hemos dicho, como el sistema nervioso autónomo tiene que regular al sistema nervioso somático, el sistema nervioso somático, ¿cuántos sistemas nerviosos tenía? El sistema, ya despertó, mi cerebro está despierto, pero mi mente aún. La pregunta sería, el sistema nervioso somático de relación, ¿cuántos sistemas nerviosos tenía? 2, ¿cuáles eran? Central, ¿y el cuál sería? Y el periférico, exactamente. Por lo tanto, ¿qué tendría que ver el sistema nervioso parasimpático? ¿Qué tendría que haber? Algo que vaya por lo central y algo que vaya por ¿dónde? Por lo periférico. Entonces tendremos eso. Un sistema nervioso que central y simpático también. ¿Se entendió? Porque tiene que regular lo central. Y una que va a ir por ¿dónde? Por afuera, por el periférico, que habría un sistema nervioso parasimpático que periférico y un sistema nervioso simpático que periférico. ¿Se entendió? Pero ¿qué pasó? Se subdividió en 4 horas, mira. Una monstruosidad. Muy bien, pero hay que ir por bloques. Primero, ¿cuál vamos a aprender? El sistema nervioso parasimpático. Y luego, ¿qué aprenderemos? El sistema nervioso simpático. Para mí, ¿cuál es más fácil aprender? El parasimpático. ¿Se entendió? El simpático es también chévere, pero es mucho más extenso. Muy bien. Entonces, si tú me aprendes el parasimpático, que es lo que más se pregunta en la neuroanatomía autónoma, muy bien, entenderás quizás por qué se produce la lágrima, cómo se produce la saliva, todo el tipo de secreciones se entiende con el autónomo parasimpático. Y el simpático solamente es deducciones, nada más. O vamos a decir la función antagonista, la función contraria a lo que estamos aprendiendo con el parasimpático. Bueno, bienvenidos al mundo de lo parasimpático. Muy bien, listo. Entonces retrocedemos un poquito, ahí donde nos quedamos. Ahí está. Vamos a tener por acá, a ver. Habíamos dicho, profesor, vamos por acá, sí. Otra vez. Ahí está. Vamos de cero, tranquilo, nomás. Vamos con el parasimpático así despacio. Vamos a entender, profesor, que el sistema nervioso parasimpático, profesor, entenderá que tendremos que un sistema nervioso parasimpático central. Y este sistema nervioso parasimpático central, ¿en cuántas partes se dividía el sistema nervioso somático? ¿Cuánto hemos dicho? Somático, ¿cuáles eran? 2, ¿cuál era? Central y periférico. ¿Quiénes formaban el central? Encéfalo y la médula espinal. ¿Y qué parte tenía el encéfalo? 3. ¿Cuáles eran?
tronco, cerebelo y cerebro, ¿sí o no? Y el cerebro, ¿cuántas partes tenía? Dos. ¿Cuáles eran? Diencéfalo y hemisferio. Eso lo tienes que tener clara. Ahora vamos a utilizar ese conocimiento para entender ahora lo que viene. Hemos dicho, profesor, el parasimpático se va a meter en el somático. ¿En qué parte del somático, profesor? Central. Va a estar, profesor, uno, en el hipotálamo. El hipotálamo, ¿estructura de quién es? Del diencéfalo. ¿Y el diencéfalo, la estructura de quién es? Del cerebro. Ahí está ubicado un grupo de neuronas parasimpáticas. Exactamente en la parte anterior o posterior del hipotálamo. ¿Qué dice ahí? Anterior, en la región anterior. Muy bien. Mientras, profesor, el siguiente grupo de neuronas, hablando de somas, profesor, todo es somas ahorita. Todo es tema de ¿qué? Somas. Muy bien. Los somas neuronales parasimpáticos, ¿en dónde van a estar ubicados, profesor? En otra estructura. ¿Cómo se le llama? Tronco encefálico. Y en el tronco encefálico, ¿qué neuronas encontraremos? Parasimpáticamente hablamos. Núcleos de los nervios craneales. Profesor, ¿los nervios craneales son parasimpáticos? No, son somáticos. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa con el parasimpático? Utiliza nervios craneales para que salgan neuronas parasimpáticas. ¿Se entendió? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del nervio craneal número 3, ¿cómo se llamaría? Motor ocular común. Y decimos, profesor, ¿qué va a controlar? El movimiento ocular. ¿Se entendió? Va a nacer, o vamos a ver que sale del tronco encefálico, pero en sus fibras nerviosas son somáticas principalmente. Pero dentro de ese nervio, ¿qué va a haber? Fibras nerviosas parasimpáticas. Muy bien, ¿qué va a haber, profesor? Fibras nerviosas, ¿qué? Parasimpáticas. Y en esas fibras nerviosas parasimpáticas, por ejemplo, se encontrará el que controla el huequito, como vamos a poner, hay un huequito negrito al que está alrededor de tu color de tus ojos. ¿Has visto tu color de tus ojos? ¿Qué tienes? ¿Qué color de ojo tienes? ¿Qué color de ojos tienes? ¿Qué color de ojos tienes? Negro. Negros. Entonces serías extraterrestre, hermano. Es un color todo negro, ¿no? Poseído. ¿No? No existe el negro, muchachón. Existe tonalidades de negro, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Tuyos son marrones oscuros. Color caoba o así. Ya. Más oscuros, ya, más oscuros. Hay un puntito negro alrededor el color, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese, el que da el color a tus ojos? Iris, ¿sí o no? Ya cuando entren al capítulo de cabeza, tema globo ocular, porque no se le dice ojo, se dice como globo ocular, alias ojo. ¿Sí o no? Y dentro del ojo, o globo ocular, vamos a ver que existe un señor iris. ¿Y el iris qué es? Es un músculo. Es un músculo que es pintado por tu genética. Muy bien. Y ese color de los ojos se llama ¿cómo? Se le llama como el músculo esfínter del huequito, pupila. El músculo esfínter de la pupila, alias iris. ¿Se entendió? Ahora la pregunta sería, ¿por qué existe esa musculatura, profesor? Para que el huequito negro se abra o se cierre. ¿Cómo se llama? Se abra o se cierre. Entonces, ¿qué va a pasar, profesor? Que cuando yo te estimulo con una luz y hago esto, ¿qué hace la pupila? Se esconde, se achica. Y cuando se apaga la luz, ¿qué pasa? Se abre. La pregunta es, ¿quién controla ese cierre y apertura del iris, profesor? El sistema nervioso parasimpático. Y ese solamente, la pregunta sería, ¿dónde están las neuronas que controlan el cierre y la apertura de la pupila? En el tronco encefálico, exactamente el mesencéfalo. ¿Se entendió? Pues netamente parasimpático, no es somático. Pero ¿cómo saldría la neurona para controlar esa parte llamado iris, profesor? Utiliza un nervio craneal
somático. ¿Cuál era? El nervio craneal número 3. ¿Se entendió? Y cuando sale, como dice, como caballito de Troya, ¡pum!, se desprende y se va al lugar que tiene que ir. Punto, se acabó. ¿Me dejo entender? El parasimpático es así. Utiliza cosas ya creadas para aprovechar el camino y luego se va. Es como que te utiliza. ¿Alguna vez te has sentido utilizado? Utilizada para algo, y luego ¿qué pasaba? Se quitaba. El parasimpático es algo así. Aprovecha cosas que ya existen, que son somáticos, para que luego haga su función que quería hacer específicamente. Es un ejemplo de tantos, ¿no? Muy bien. Entonces, esos núcleos o esos somas neuronales parasimpáticos en el tronco encefálico, ¿con qué núcleos craneales se relacionan? Con el 3, el 7, el 9 y el 10. ¿Con qué núcleo craneal se relacionan? Con el 3, ¿qué más? 7, 9 y 10. Son poquitos. O sea, en el tronco encefálico, el único sistema nervioso autónomo que va a existir será el parasimpático. Nadie más. Ese es lo bueno, menos mal, gracias a Dios mío. Solamente el parasimpático existe en el tronco. No hay simpático. El simpático está muy afuera. No le interesa el simpático del tronco. Pero el parasimpático sí está bien metidito en el tronco y tiene que ser estudiado como tal. Muy bien. Dime. No hay núcleos parasimpáticos, solamente hay núcleos parasimpáticos. Entonces, en este caso, cuando inicia los nervios, sería unos nervios parasimpáticos somáticos. Claro. Muy buena pregunta que me dicen, ¿no? En el tronco encefálico, ¿qué van a ver? Van a ver neuronas somáticas, ¿sí o no? Porque es lo que está formándose. Muy bien. Y estos núcleos somáticos, profesor, van a formar los nervios craneales. Núcleo, o el núcleo que sería el soma. ¿Cómo se llamaría el nervio? El axón, ¿sí o no? Soma y axón. Punto, se acabó. ¿Qué sería? Núcleo y nervio. Nervio craneal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 nervios craneales. Todos son somáticos. La pregunta es, ¿dentro de esos nervios somáticos habrán fibras parasimpáticas? Sí. Cerca a los núcleos somáticos que forman los nervios craneales, ¿habrán núcleos parasimpáticos que se juntan con ellos para utilizarlos? Sí. Porque son pequeñitos y son contaditos. ¿Cuántos núcleos parasimpáticos en el tronco encontraremos? Solamente en el tronco, ¿eh? ¿Cuántos encontraremos? 3, 7, 9 y 10. Por eso, o por lo menos, el 7, el 9 y el 10 son los más difíciles de aprender. Porque van a tener tanto somáticos como parasimpáticos. Y gracias a esos 3 también existes. Los 3 últimos son los más voluminosos en información, de todas maneras. Y cuando yo te diga información sensitiva, motora, parasimpática, autónoma, ya veremos por qué se le llama eso cuando lleguemos a tronco. Muy bien. Otra de lo que yo quiero que entiendas, que el parasimpático, ¿en dónde se encuentra? Esa es mi función ahorita. Hasta ahorita, ¿dónde se encuentra? Hipotálamo, en la región anterior. ¿Qué más? Tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Distribuido en cuántos nervios? ¿En cuántos grupos neuronales? En 4 grupos neuronales. ¿Cuáles son? Me relaciono con el 3. ¿Me relaciono con quién? Con el 7, con el 9 y con el 10. ¿Se entendió? Eso que quede claro también, por favor. La pregunta sería, este núcleo craneal que está acá, que se relaciona con el 3, ¿se llamará el núcleo del nervio motor ocular común? No se llama así, porque el núcleo motor ocular común, ¿para quién es? Para que formes el nervio que va a mover el globo ocular, va a moverlo, ¿sí o no? Pero el núcleo, por ejemplo, que va a controlar, el núcleo que va parasimpáticamente hablando para que se junte con el 3, el que va a controlar el cierre y la apertura de la pupila, se le llama, por ejemplo, como el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Cómo se le llama? El núcleo de Edinger-Westphal. O sea, cada núcleo parasimpático que va a tener un nombre distinto al nervio craneal. ¿Se entendió? Pero serán los únicos, no hay más.
Si tú me aprendes los parasimpáticos, como te digo, los demás serán somáticos. Muy bien, excelente, ya está. Porque lo que viene en la parte visceral del cuerpo, nerviosamente hablando, siempre los parasimpáticos no lo entienden. Y lo entienden ¿por qué? Porque piensan que es un mundo. No es un mundo, el nombre inicial. Porque por ahí que, profesor, ¿qué es ese nombre? Tú ni siquiera has escuchado un nombre, por ejemplo, complejo, una vena, que se llama como el tronco venoso tirovionico-faringo-facial. ¿Qué tiene? No pasa nada, solamente que he juntado tiroides, 2 de la lengua, 1 del cuello y 1 de la faringe. ¿Y se va a dónde? A la vena yugular. Solamente que uno se trama con el nombre. No, como todo nuevo. Cuando tú naciste te decía, tú te vas a llamar María Exportación Petronila. Y te decía, hija, respóndeme. Y tú le respondías, ¿cómo? Agudada. Porque no entendías. Porque en ese momento no es tu proceso. Ahorita, ¿cuál es tu proceso? Escuchar, escribir y atender. Ese es tu proceso ahorita. Cuando te vas de acá, ¿qué haces? Entrenas esa musculatura nerviosa, yo le llamo así, a ese cerebro que parece un músculo nervioso. Muy bien. Y finalmente, otro grupo de neuronas parasimpáticas, ¿en dónde la encontramos? En los segmentos medulares, en tajadas, ¿no? En tajadas de la médula, profesor, llamadas como astas laterales. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que había un asta anterior, un asta posterior? Si en la médula espinal encontramos astas laterales, están destinadas ¿para quién, profesor? Principalmente para el sistema nervioso simpático. ¿Fíjate qué es? Entonces habrá una excepción a la regla. El sistema nervioso parasimpático solamente en qué astas laterales se encontrará. ¿A qué nivel? En la C2, S3 y S4. ¿Qué sería? Prácticamente al final de la médula espinal. Y ese grupo de neuronas parasimpáticamente hablando van a controlar toda la región baja del abdomen y pelvis. Por esa misma razón que cuando se secciona la médula de la pata anterior, cuando la médula por abajo, en el segmento final, S2, S3, S4, ¿está lesionado o no está lesionado? No está lesionado. Y como es autónomo, ¿qué sigue habiendo, profesor? Micción, defecación, porque es autónomo. Pero sobre todo, ¿qué? Erección. O sea, ¿un cuadripléjico puede tener erecciones o no? Sí. Porque el sistema nervioso parasimpático que controla la actividad sexual, ¿dónde está? En este caso, para la región de la pelvis, ¿dónde estaría? Segmentos medulares, S2, S3 y S4, por si acaso. Así es que ese es conocimiento de fisiología reproductiva. Muy bien, entonces ¿qué sería? Listo, se acabó. Te presenté a quién, a los que están, o las neuronas que están en ¿dónde? En el sistema nervioso parasimpático, ¿qué? A nivel central. Olvidémonos un ratito del simpático central, porque no me interesa ahorita, me interesa cuál. Si ya queremos aprender a qué, el parasimpático central, lo dejamos ahí. Ahora, si salimos del encéfalo y salimos de la médula espinal, ¿cómo se llamará todo lo que está fuera del encéfalo y todo lo que está fuera de la médula espinal? ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo le llamarías? Hable, ¿cómo le llamarías? Periférico. ¿Sistema nervioso qué? Periférico. Entonces aparece ¿quién? El sistema nervioso parasimpático ¿qué? Periférico. Solamente para él. Profe, ¿te acuerdas? Mira, el hipotálamo, profesor, yo no lo menciono, mira, yo no lo menciono. ¿Por qué? Porque estamos saliendo, ya no tomamos en cuenta. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Si su soma neuronal, ¿dónde estaba? Estaba en el tronco encefálico. Si su soma neuronal, ¿dónde estaba? En la médula espinal. ¿Por dónde Michi tiene que salir? Si estaba en el tronco, ¿cuál es el único medio de que se puede escapar una información? Los nervios craneales. ¿Y por dónde se tendría que escapar la información de la médula espinal? Los nervios raquídeos. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema nervioso autónomo? Va a seguir el recorrido de esos nervios que ya existen. Muy bien. Por lo tanto, profesor, por ejemplo, si los núcleos parasimpáticos no estaban en el tronco y se relacionaban también con los núcleos craneales 3, 7, 9 y 10,
¿Con qué nervios craneales va a salir el parasimpático periférico, profesor? Igualito pues, sale con el nervio craneal 3, 7, 9 y 10. ¿No ve que todos estaban juntos desde el tronco? Así es pues, te hace aparentar que te quiere. Muy bien. Ah, están juntos de un inicio. ¿Y después qué hace? Sale contigo y luego se separa porque conoce a alguien más. ¿Se entendió? Perfecto. Tranquilo chicos, no se palmateen la espalda, tranquilo. Ahí está su confidente al fondo, creo. Ya, entonces, los nervios craneales que se utiliza, ¿qué sería? El 3, el 7, el 9, ¿qué más? Y el 10. Profe, y esos nervios craneales, cuando están juntitos se llaman nervios craneales, pero cuando se separan de ese nervio craneal, también tendrán sus nombres especiales. Pero ya se aprenderá el tema de cabeza. En cabeza hay como un circuito, prácticamente has escuchado a los beduinos, cómo caminan largas distancias, igualitos son los nervios craneales. Empiezan en el cráneo y terminan ¿dónde? En la pelvis. Todo un recorrido tienen. Y eso se explicará durante todo el curso, por supuesto, ¿no? Perfecto. ¿Y los nervios raquídeos, profesor, dónde empezaban? En las astas, ¿qué? De la médula espinal, ¿qué? S2, S3, prácticamente, ¿qué está haciendo? ¿Está repitiendo o no se está repitiendo? Porque ¿esto qué sería? Esto serían los somas neuronales. ¿Y qué sería esto? Los axones, las fibras nerviosas de esas neuronas parasimpáticas. Que quede claro eso, por favor. Muy bien. Ahora, profe, pero solamente hay somas neuronales parasimpáticas en el tronco y la médula espinal. No, también hay fuera hay neuronas somáticas o neuronas, sus somas neuronales están agrupadas fuera, profesor. ¿En dónde? ¿Cómo se llaman esas estructuras, cuerpos neuronales, pero fuera del sistema nervioso central? ¿Cómo se llama? Ganglios. Entonces, cuando escuchamos la palabra ganglio cerca o más o menos cerca de un órgano, ¿qué sería ese ganglio? ¿Tú qué pensarías? Si ese ganglio está cerca a un órgano, ¿cómo se llamaría? Ganglios autónomos. ¿Cómo se llamaría? Ganglios autónomos. Muy bien. Y esos ganglios autónomos, profesor, si es parasimpático, ¿cómo se llama ese ganglio? Ganglio parasimpático. Acá le he puesto completo, ¿no? Ganglio periférico parasimpático. Muy bien. Profe, ¿y cuántos ganglios periféricos parasimpáticos habría, profesor? Hemos dicho, ¿cuántos núcleos parasimpáticos había en el tronco hasta ahorita que vamos a ir? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos núcleos en el tronco parasimpáticamente hablábamos? Teníamos 4. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos ganglios periféricos parasimpáticos tendríamos? También 4 hasta ahorita parasimpáticos también tendríamos. Quiere decir, profesor, ¿qué era un núcleo? ¿Te acuerdas qué era un núcleo? ¿Qué era un núcleo? Frente. ¿Qué era un núcleo? Un soma, muy bien. O cuerpo de la neurona, ¿sí o no? La pregunta sería, ¿qué era un ganglio ahora? ¿Qué era un ganglio? ¿Qué era un ganglio? También, igualito. Un grupo de cuerpos o somas neuronales. Es lo mismo. Solamente que te he dicho, núcleo, corteza, ¿para dónde? Cuando están dentro del sistema nervioso central. Y si yo te digo ganglio, está fuera del encéfalo, fuera de la médula espinal. ¿Se entendió? Pero los neuronas también están flotando en el cuerpo por ahí, cerca a órganos, sí. Y esos ganglios solamente, ¿qué van a hacer? Ganglios autónomos puros. ¿Ganglios qué? Autónomos puros. O sea que habrá 2 tipos de ganglios. Ganglios parasimpáticos y ganglios ¿qué? Simpáticos. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, quiere decir, profesor, que estos ganglios parasimpáticos, profesor, que estamos reflexionando, también se relacionarán con los 3 que vienen, ¿no? 3, ¿qué más? 7, 9 y 10. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿no? A ver, mira.
Profe, ¿cómo se llama el núcleo del tercer nervio craneal? ¿Pero qué es parasimpático, profesor? ¿Cómo se llamaba ese nombre extraño que te dije? ¿Cómo se llama ese grupo de neuronas parasimpáticas en el tronco? Núcleo de Edinger-Westphal. ¿Sí o no? Sale con el tercer nervio craneal, que es somático, su axón, profesor. Se desprende de su axón y se va a conectar, a hacer sinapsis con la siguiente neurona cerca al globo ocular. Muy bien. ¿Y cómo se llama ese ganglio siguiente que se llama globo ocular? Acá está, mira. Ganglio ocular, acá está, mira. ¿Ganglio qué? ¿Para quién? Para ese nervio número 3, que es netamente parasimpático. Se llama como qué? El ganglio ciliar de Willis. ¿Cómo se le llama? El ganglio ciliar de Willis. Y ese ganglio ciliar de Willis, ¿qué hace luego su axón? Su axón prolongado va a inervar el músculo llamado iris. Quiere decir, profesor, en suma cuenta, que el parasimpático siempre, ¿cuántas neuronas va a tener ahorita? El que estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Es una información de salida. Si es una información de salida, ¿cómo se le llama? Información motora. O sea, lo que te estoy diciendo que es, netamente es motor. Y una neurona motora, y eso lo vamos a aprender en médula espinal también, una neurona motora o todos los tipos que producen una acción, una secreción, profesor, ¿cuántas neuronas tendrán? Solamente 2. ¿Cuántas neuronas habrá? 2, solamente 2. En este caso, el parasimpático, ¿cuántas neuronas tendrán? 2. Uno en el tronco y un ganglio cerca al órgano. Se acabó. ¿Cuántos juegos de duplas tendrás que aprender? Para el tercero, para el séptimo, para el noveno y para el 10º. ¿Se entendió? Núcleo de Edinger-Westphal, ¿con quién? Con su ganglio ciliar de Willis. Para el 7º, profesor, el núcleo salivatorio superior con su núcleo salivatorio inferior. Su núcleo que está relacionado con ese 7. El ganglio pterigopalatino, el ganglio sublingual. ¿Eso qué va a tener? Va a tener sus duplas para controlar secreciones o musculaturas autónomas. ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, eso lo aprenderemos en donde el tema de más adelante. Listo. Entonces, hemos entrenado ¿quién? Con el sistema nervioso ¿qué? Parasimpático. No, vamos a ver por acá. Ahí está. Ahora sí. Dicho ese ejemplo de quién? Del parasimpático, ¿cuántas neuronas va a tener siempre el sistema nervioso autónomo? Que vamos a entrenar nosotros, ¿cuál es? La motora. ¿Cuántas neuronas motoras parasimpáticas veremos? Siempre 2. ¿Cuántas veremos? 2. ¿Dónde estará ubicada siempre el soma de la primera neurona? Mira. ¿En dónde estará ubicada? En el sistema nervioso central. ¿Viste eso o no? ¿Y dónde estará la segunda neurona, profesor? En un ganglio periférico. ¿Cómo se llama este ganglio? Ganglio parasimpático. Y también el simpático de pasada. ¿Tendrá igualito? ¿Qué tendrá? Sistema nervioso central. ¿Y en dónde? En el sistema nervioso ¿qué? Periférico. La pregunta sería, ¿cuál de los dos es más largo en sus primeras neuronas? ¿Cuál es más largo? Siempre el parasimpático en su primera neurona es el más longitud que tenga. Muy bien. Por ejemplo, hay un núcleo, profesor, que está en el tronco que controla el ritmo cardíaco. Muy bien. Sale con el nervio vago. Muy bien. Se desprende el nervio vago porque es autónomo, por supuesto. Muy bien. ¿Y se va a dónde? Cerca del corazón. ¿Y cerca del corazón qué habrá? Ganglios cardíacos parasimpáticos, que son más chiquitos, y va a controlar ¿qué? El órgano final. En este caso, ¿qué sería? El nodo sinusal. ¿Qué sería, profesor? El nodo sinusal. Entonces, el sistema nervioso parasimpático que ha hecho, ha conectado el cerebro ¿con qué? Con el corazón. ¿Mediante qué sistema nervioso? Autónomo. Muy bien. Y hemos dicho, profesor, que el sistema nervioso parasimpático, siempre que va a ser su primera neurona, bien larga. Y cuando está cerca del órgano, ¿qué sería? La segunda neurona parasimpática, chiquita. En el simpático, ¿cómo es? Al revés. ¿Cómo es al inicio? Chiquito.
y luego ¿qué se convierte? En grande. ¿Se entendió? La pregunta sería, ¿cómo se llama esto que está acá? Acá. ¿Cómo se llama esta bolita que está acá? ¿Cómo se le llama? Habla. Somas. ¿Cómo se llama esto? Axón o fibra nerviosa. Sinónimo de soma o cuerpo. Acá, profesor, ¿cómo se le llamaría? Núcleo. ¿Cómo se llama el soma fuera del sistema nervioso central? Ganglio. Pero como los dos que manejan información parasimpática, ¿cómo le llamaríamos? Núcleo parasimpático, ganglio parasimpático. ¿Se entendió? Y en el sistema nervioso parasimpático, en esta ruta, en esta rutita, muy bien, vamos a decir, la estructura satélite para decir de aquí para atrás y de aquí para adelante. Tomamos en nombre esa secuencia. ¿A qué estructura tomaríamos como satélite para seguir nombrando con otros nombres las estructuras nerviosas? A este patita. ¿Cómo le llamamos a este patita, profesor? ¿Cómo le llamamos? Ganglio, mira, ganglio, ¿sí o no? Entonces todo lo que está antes de ingresar, ¿cómo le llamas si que estabas antes de ingresar? Pre. Y si la información está después de esta estructura, ¿cómo se llamaría? Post. ¿Se entendió? Entonces cuando usted escuche la palabra ¿qué? Preganglionar, es las fibras de la primera neurona viniendo al ganglio. Y si te dicen fibras postganglionares, es la neurona que continúa después del ganglio. ¿Se entendió? Esos términos van a verlo bastante en anatomía, neuroanatomía funcional, bases neurológicas, radiología, el tema de conexiones nerviosas, laboratorio en momento de hacer las funciones lumbares, etc. O sea, todo tiene una función específica, todo va a tener. Y solamente que son epónimos. Solamente que son epónimos, pero ya más específicos. Por lo tanto, profesor, este sistema nervioso parasimpático, motoramente hablando, ¿cuántas neuronas siempre van a tener? 2. ¿Cuántas neuronas van a tener? 2. Todo lo que te vamos a enseñar principalmente en autónomo va a ser siempre ¿qué? 2 neuronas. O sea, ¿qué tipo de información te estaríamos enseñando siempre? La información motora. ¿Por qué no te enseño la sensitiva? Porque con la sensitiva se te enseña en somático nada más. Y por ende se traduce que es lo mismo en el sistema nervioso autónomo. No te hace complicaciones. Pero a la gran variante, ¿dónde están? En el motor. Ahí sí tiene variancias. Profe, ¿y cuántas neuronas serán en el sistema nervioso simpático? También 2. Hemos dicho que preganglionar, postganglionar. Porque si yo te hablaba, no te explicaba este esquema, yo te puedo hablar todo lo que yo quiero y nunca entiendes nada. Muy bien. Entonces yo digo, ¿no? El sistema nervioso parasimpático, su primera neurona empieza ¿en dónde? Su soma, en el tronco encefálico. ¿Con qué nombre? Con un núcleo parasimpático tal. Su extensión, llamada axón o fibra nerviosa, toma el nombre de ¿qué? Antes que llegue al ganglio, neurona preganglionar. Pero si tú quieres ser específico, ¿cómo se llamaría? Neurona parasimpática preganglionar. ¿Viste? Tú empiezas a jugar con los nombres. Y si la siguiente neurona, ¿qué pasa con esa primera neurona? Acaba y se hace sinapsis ¿con quién? Con el ganglio, el soma que está formando el ganglio parasimpático a nivel periférico. ¿Cómo se llamaría la fibra que viene después? Neurona o fibras de la neurona postganglionar. O también, ¿cómo se llama esta neurona? Neurona parasimpática postganglionar. No te haces líos. Muy bien. Ahora, profe, en el parasimpático, ¿cuál es la sustancia llamada? ¿Cómo se llamaba la parte final de la neurona, profesor? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Botones sinápticos. ¿Y en los botones sinápticos que había? Vesículas sinápticas. Muy bien. ¿Y en las vesículas sinápticas que había? Neurotransmisores y neuropéptidos. ¿Qué hacían los neurotransmisores? Excitaban, o excitación y inhibición, estímulos. ¿Y qué hacían los neuropéptidos? Regulan. ¿Qué hacen? Regulan. Aumentan o disminuyen la función específica. ¿Se entendió? Carísimo. Entonces, ¿cuál es su chamba entonces la primera neurona? Liberar un neurotransmisor. ¿Cómo se llama un neurotransmisor? Parasimpáticamente hablando, primero.
parasimpáticamente hablando, tanto la pre y la post, profesor, la primera y la segunda, ¿qué liberan siempre, profesor? Acetilcolina. ¿Cómo se le llama? Acetilcolina. Es su principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Pregunta de examen. ¿Se entendió? El sistema nervioso parasimpático solamente funciona con acetilcolinas. Se acabó. Punto. Mientras que el simpático, ¿con qué formará, profesor? ¿Con qué se formará? Ah, la primera sí produce ¿qué? Acetilcolina. Pero la segunda, ¿qué produce? Noradrenalina. ¿Nor qué? Adrenalina. Muy bien. La acetilcolina, por ejemplo, en el corazón, ¿sí o no? En el corazón, profesor. ¿Qué hace en el corazón, profesor? Enlentece el ritmo cardíaco. ¿Qué hace la adrenalina en el corazón? Lo acelera. Por eso cuando tú estás así, ves, estás caminando por la, fuera de San Fernando, por acá, por, ¿cómo se llama? Cangallo, ¿no? A las 10 de la noche. Solito, eres tú solito, ¿ah? Tú empiezan a venir un grupo de 3 sujetos, todos de negro, con su capucha así, y caminando rápido detrás tuyo. ¿Tú qué haces? ¿Quién se activa? Este patita. Acelera el ritmo cardíaco. Corre. Te tomas un taxi, no sabes cuánto te cobra, pero señor, llévame acá, ¡pah! Te subes, te metes, te alejas y ¿qué haces? ¡Hala, qué susto! Tenía mi tablet iPad. ¿Qué pasó? ¿Controló ahora quién? El sistema nervioso ¿qué? Parasimpático. Y así viene la jugada. ¿Se entendió? Uno que acelera funciones y uno que inhibe funciones. Profesor, ¿quiere decir que el parasimpático siempre disminuirá y el simpático siempre aumentará? No. Principalmente lo simpático aumenta y principalmente el parasimpático disminuye. Pero hay funciones que es al revés, que el simpático disminuye y el parasimpático aumenta. Por eso que la varianza involucra justamente conocer y más lectura. ¿Se entendió? Pues se te da por lo menos lo que tienes que saber, por lo menos como pregrado que eres. Cuando estés en la maestría de neurociencia, neurología, no sé qué te gustaría a ti en esas áreas específicas, ya pues ahí te aprendes todas las rutas nerviosas existentes. Vas a escuchar nombres tan extraños que ahorita dirás, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pero espérate, que acabe el año, vas a ver que no vas a ser el mismo que fuiste el año pasado. Cada año vas mutando, tu cerebro muta y eso es bueno. Muy bien, listo. Se vuelve selectivo tu cerebro. Entonces, el parasimpático que va a utilizar siempre, tanto en la primera neurona parasimpática y en la siguiente neurona parasimpática, ¿qué va a producir? Acetilcolina. En el simpático no. En la primera neurona, ¿qué produce? Acetilcolina. ¿Qué produce la segunda? Noradrenalina. Que quede claro eso. Muy bien. Por que digan otra cosa. El profesor Maturo me enseñó así. Muy bien. Son capaces ustedes. Muy bien. Entonces, hemos hecho el resumen. Ahora, ¿qué hacemos? Cuajamos lo que hemos hablado del parasimpático. Muy bien. A ver, parasimpáticamente hablamos. Ahí está. Vamos. Sistema nervioso parasimpático central. ¿Y sistema nervioso qué? Parasimpático qué? Periférico. Demostremos en dónde están ellos, por favor. Ubicación. Hemos hecho ahorita la descripción. Ahora que tenemos ubicación, topografía. Muy bien. Hay dos tipos de anatomía que me gusta siempre enseñar. La descriptiva y la topográfica. Muy bien. Ahí está, mira. No, mira. ¿Ves esa hojita que está acá? Ahí quién está. Neuronas parasimpáticas. Región anterior del hipotálamo. Punto. ¿Qué dice acá? Tronco encefálico. ¿Qué hablan ahí? Neuronas parasimpáticas. ¿Y con qué núcleo nos relacionamos? ¿Con qué núcleo somático nos relacionamos? De los nervios craneales. ¿Cuáles son los núcleos neurocraneales que se relacionan el parasimpático con el tronco? 3, 7, 9 y 10. Y cada núcleo tiene un nombre específico dicho. Núcleo de Gilles-Welfand, núcleo salivatorio superior, inferior, el núcleo ambiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, en su momento se aprenderá.
pero ya quiero que lo escuches desde ahorita. Otra parte, profesor, ¿cuál es? La médula espinal. ¿En qué parte del sistema nervioso central se encontraba el parasimpático, profesor? En la médula espinal. ¿En qué parte? Segmentos sacros, ¿qué? S2, S3, S4. Acá la espina, acá está, ahí está tu paso. ¿Y qué hacen los nervios? Se escapan. Se escapan ¿a dónde? A la región de la pelvis. ¿Se entendió? Muy bien, sigamos. Sistema nervioso simpático. Lo vamos a ver después, por favor. Voy a pasar solamente eso rapidísimo. Esto lo hablamos después. Ya, tranquilo nomás. Quiero ahorita que aprendan. Sí, este es. Ya me pasé ya. A ver, déjame un momentito. Ya está. Ahora, el sistema nervioso parasimpático periférico, profesor, ¿sí o no? Periférico, ahora, profesor. Te he dicho, ¿con qué nombre lo conocemos si son somas? Si son somas en el periférico parasimpático, ¿cómo te llamarías? Ganglios parasimpáticos, ¿sí o no? ¿Y con qué nervio saldría o con qué continuaría, profesor? Con un nombre que corresponde a cada uno de ellos. ¿Cuál nos interesa ahorita que aprendas? Los núcleos y los ganglios. Nada más, es lo que me interesa. Muy bien, hablemos entonces. En tu libro de fisiología y neuroanatomía, o anatomía general, vas a encontrar este gráfico. Muy bien, y ya lo vas a poder entender por fin, profesor. Porque mira, ¿qué es esto? El tronco encefálico. ¿Qué es esto? La médula espinal. ¿Qué relacionan estos nombrecitos, profesor? Esto se relaciona con ¿qué? Con los núcleos parasimpáticos en el tronco. ¿Qué sería esto? Mira, los puntitos. Los núcleos parasimpáticos, ¿en dónde? En las astas laterales de la médula espinal. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasaba? Mira, ¿qué te he dicho? Mira, vamos a tomar un ejemplo, mira. ¿Ven que acá hay otra? Mira, hay una bolita y una bolita adentro. Hacemos uso, mira. Hay una bolita, y acá una bolita, y esto. ¿Cómo se llama esto? Primera neurona parasimpática. ¿Cómo se llama la segunda? Segunda neurona parasimpática. Muy bien, es la que hemos hablado, ¿sí o no? ¿Cómo se llama este núcleo? Mira, ¿cómo se llama este núcleo? Este que está acá. Núcleo de Eddy-Westphal. ¿Cómo se llama este? El nervio 3, que es el motor ocular común, se desprende y llega ¿a dónde? Al ganglio que está cerca del globo ocular. ¿Cómo se llama el ganglio que está en el globo ocular? Un ganglio ciliar de Willis. ¿Y qué hace esta final, este botón sináptico? Llega a la musculatura llamado iris. ¿Se entendió? Es su chapa final de qué? De parasimpático. Mira, segundo, mira. El tercer, mira, ¿qué hay? Uno, para acá, y otro, mira, ¿qué da? ¿Y qué más hay? Primera neurona parasimpática, ¿qué más? Segunda neurona parasimpática, mira. Primera neurona parasimpática, segunda neurona parasimpática, primera neurona parasimpática, segunda pregunta. Qué interesante. Entonces quiere decir, con esta imagen que estamos viendo, cómo el parasimpático llega a un órgano especial. Muy bien. ¿Y qué te he dicho? La primera neurona parasimpática, ¿cómo es? Es larga, bien extensa. ¿Y cómo son las segundas neuronas parasimpáticas? Cortitas, chiquitas, porque están cerca al órgano. ¿Se entendió? Ese es el truco de entender los ganglios autónomos. Muy bien. Entonces, profesor, vamos a ver qué tenemos. Una primera neurona con su fibra nerviosa presináptica, porque es antes que haga la conexión. Una segunda neurona susoma que se llama ganglio, profesor, cerca al órgano, se llama como la fibra nerviosa posináptica, profesor. Y esta al final, ¿con qué se relaciona? Con su órgano efector u órgano que va a controlar o va a regular en sí. Muy bien. Bueno, entonces entrenemos ahí, ¿no? Ahí le pongo el núcleo parasimpático. A ver, uno más creo. Ahí está. Y ganglios ¿qué? Parasimpáticos. Primera y segunda neurona parasimpática. ¿Cuál es la chamba ahorita para este fin de semana? Aprenderse las duplas parasimpáticas. Con eso ganas un montón. Tronco ya prácticamente la mitad de aprendida. Y cuando llegues a tronco se te hace más fácil lo demás. Muy bien. Ten mucho cuidado con eso, ¿ah? Muy bien, ahí está, aprendemos entonces la dupla, profesor. Vamos, ahí está, muy bien. Nos faltaba también aprender uno más. ¿Cuál era? El que se relaciona con quién? Con el nervio número 10, mira. El número 10, mira, primera neurona, ¿qué hace? Mira, y acá dónde, mira.
Cerca al órgano me cagó. Acabó la primera neurona. ¿Y qué empieza? La segunda neurona. Primera neurona, ¿qué sería esto? Segunda neurona. Mira, primera, segunda, primera, segunda, primera. Mira, el nervio que se relaciona con quién, parasimpáticamente hablando. ¿Con qué se relaciona? Con el vago que controla. Corazón, pulmones, hígado, vaso, estómago, páncreas, intestino, colon, recto. Muy bien. Entonces quiere decir que el vago no es que sea vago, sino que es chambeador. Vago viene de la palabra beduino, errante por el desierto. ¿Se quiere decir? Vago porque va un trayecto larguísimo hasta los órganos más distantes. Ese que camina larga distancia, eso se le llama el beduino, al vago le dicen así, ¿no? Hablando en la terminología latina, o en latín, ¿no? Aquí viene ese término, lejanía. Muy bien, entonces el número 9 es el como que más largo, pero es que controla más. Y estos ganglios que están acá, ¿cómo le llamarías el ganglio este que está cerquita del corazón? ¿Cómo le llamarías? Ganglio de ese corazón, ¿cómo le llamarías? Ganglio, ganglio, muy bien, cardíaco, excelente. Si tenemos para que relacione con el pulmón, ganglio, neumonía, pulmonar, excelente. ¿Viste o no? Si va con el hígado, hepáticos. ¿Qué más? Vaso, esplénico. Con el estómago, gastro. Ganglios gástricos, ganglios entéricos, ganglios pancreáticos. Y si quieres poner ganglio parasimpático pancreático, ganglio parasimpático gástrico. ¿Por qué, profesor? Porque tú verás que luego también cae ganglios simpáticos gástricos, simpáticos cardíacos. ¿Se entendió? Porque existe la dupla correspondiente en la antonimia de ellos dos. Muy bien, entonces está ganglio parasimpático, que está cerca del órgano, profesor, y está correspondiente, ¿no? Entonces, creo que esta lámina refleja mucho eso. Profe, ¿vemos acá qué tenemos acá? ¿La media espinación o no? ¿Qué sería esto? La primera neurona, ¿qué? Parasimpática, eso. Muy bien. ¿Y qué estaría llegando acá al órgano? Las segundas neuronas. Mira, ¿qué controla el profesor? ¿Qué controla? La mitad descendente del colon, el recto, ¿qué más? El riñón, la vejiga, ¿qué más? Los músculos o los tejidos eréctiles, el tema del cuello o el músculo uterino, el tema de las trompas, el tema del ovario. ¿Viste o no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que el parasimpático se relaciona también con esas estructuras a nivel visceral. Quiere decir que todas las vísceras en su gran mayoría son inervadas tanto por el sistema nervioso parasimpático como que el sistema nervioso ¿qué? Simpático, para aumentar y disminuir ¿qué? Funciones ya estables. Muy bien, aprendemos. Entonces te he dicho, ellos dos que van a hacer estas secuencias, ¿no? Siempre en el parasimpático va a aumentar o disminuir. Su función será que lata, su función será que respire, su función será que se mueva el intestino. No, ellos solamente ¿qué hacen? Aumentan lo que ya existe o disminuyen para lo que existe. Y retornemos a la fisiología normal o natural. Por eso que existe ¿qué? Terapéutica farmacológica. Muy bien, los fármacos ¿para qué son? Para que no tengas ¿qué? Más latidos. Los fármacos ¿para qué son? Para que duermas. Los fármacos ¿para qué son? Para inhibir el dolor. ¿Se entendió? Y todo a dónde es a nivel autónomo. La terapéutica viene justamente a entender el sistema nervioso autónomo. Muy bien, perfecto. Avancemos. Entonces, ahí está, los ganglios parasimpáticos periféricos. Ahí está, muy bien. Entonces ya tenemos ahí ganglios parasimpáticos a nivel de la médula, hasta laterales, profesor, y lo que están pegados a riñón, vejiga, pene, escroto, ovario, útero y lo demás. Muy bien. Avancemos entonces, a ver ahí. Listo. Acá están las duplas. Las duplas. ¿Cómo se le llama, profesor? Ahí también, la primera neurona. Todo esto que sería acá, lo que está en el tronco, ¿cómo se llama? Primeras neuronas.
Primeras neuronas en las astas laterales. ¿Entonces qué sería? Primeras neuronas, mira, primeras neuronas. Eso. ¿Y esto qué sería? Ganglios, ¿sí o no? Ganglios parasimpáticos. ¿Cómo se llama esto? Ganglios de la segunda neurona. Eso. ¿Y qué órgano va a controlar cada uno? Ahí está, también le he puesto la lista. Muy bien. Este cuadrito te va a simplificar la vida. Muy bien. Entonces, primera dupla. ¿Cómo se llama la primera neurona que se relaciona con el tercer nervio craneal? El núcleo de Edinger-Westphal. ¿Cómo se llama esta neurona que termina su axón? ¿Termina en dónde? En un ganglio llamado el ganglio ciliar de Willis. Ahí está, mira, este es este. Muy bien, ese. ¿Y ahora qué hace el ganglio ciliar de Willis? Sale otro axón. ¿A dónde, profesor? Al órgano efector. ¿Cuál es el órgano efector que tiene que controlar? El músculo esfínter de la pupila. ¿Qué hace? La contraiga. ¿Se entendió? La vuelve chiquita la pupila. ¿Se entendió? Es su función específica. Muy bien. Ya aprenderemos también que ese ganglio ciliar de Willis tiene otra ramita, colateralmente hablando, porque dentro del globo ocular hay una estructura que se llama el cristalino. ¿Has escuchado el cristalino, profesor? El cristalino es como tus gafas, pero internas en el globo ocular. Es el que para así. Es el que está, por ejemplo, ¿no? Yo supongo que los que están al fondo tienen buena visión. Todos. Si no, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo así? ¿Qué estás haciendo? Está jugando el parasimpático. Está haciendo así. Está acercando y alejando la visión, que como que lo ves entre borroso y distorsionado. ¿Quién hace que se acerque o aleje la visual dentro del globo ocular? El cristalino. Y eso se le llama como la acomodación. ¿Cómo se le llama? La acomodación. Entonces, este primer juego, ¿cuál tiene su función principalmente? Principalmente, el músculo esfínter de la pupila y el otro, músculos ciliares, que tensan y relajan el cristalino, que es un lente bicóncavo a nivel físico. Cuando llevaban física en la academia no te decían lentes convexos, biconvexos, cóncavos, ¿sí o no? ¿Para qué crees que te sirve ahora? ¿Me dejo entender? Profe, ese tema de óptica nunca me gustó. Todo sirve, muchachón. En San Fernando, de la buena familia, todo vale. El que conoce más tendrá más ventaja. El que desconoce tendrá quizás el doble de chamba ahora. Pero tienes que poner todos esos conocimientos que alguna vez viste aquí. Segundo, profesor, ¿con qué nervio o con qué núcleo del nervio craneal la vamos a relacionar? Con el 7. Hay dos juegos. Núcleo lacrimal y núcleo ¿qué? Salival o salivatorio superior. Muy bien, hay dos juegos. Este núcleo, ahí está el segundo núcleo, ahí está, muy bien, ahí está, y que va a tener un jueguito por acá y otro jueguito por acá, ahí está. Entonces veremos. El núcleo lacrimal, profesor, es el soma de la primera neurona. Sale de su axón y ¿dónde acaba? En un ganglio, profesor. ¿Cómo se llama ese ganglio, profesor, que está fuera y dentro de la cabeza, profesor? ¿Cómo se llamaría? El ganglio pterigopalatino. ¿El ganglio qué? Pterigopalatino. No te tromes, ¿por qué? La palabra pterigo significa viene de apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides, ¿qué parte ósea es? Del hueso esfenoides. O sea, quiere decir que ese ganglio que está cerca al hueso esfenoides. Muy bien. Y como está también cerca al paladar, hay un hueso que se llama ¿cómo? Palatino. Entonces, ¿qué pasa con ese ganglio? Como está entre el apófisis pterigoides y el hueso esfenoides y el hueso palatino que forma el techo de tu boca, que es el paladar, ¿cómo le llamas ese ganglio? Pterigopalatino. ¿Se entendió? Ahí estaría ubicado ¿quién? Ese ganglio. ¿Viste? Es su ubicación. ¿Sabe dónde está ubicado? Esa es la anatomía. Muy bien. También, ¿cómo se le llama en otras literaturas? Ganglio de Meckel, ganglio nasal, ganglio esfenopalatino. Pero es lo mismo. Ahí te he puesto 4 libros diferentes. Pues es lo mismo. ¿Cómo se llama eso cuando repites un nombre pero un solo nombre? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama cuando decimos un nombre y todos significan lo mismo? ¿No saben? Uy, Dios mío, a ver.
¿Cómo se le llama a ese término para decir, oye, esto se llama así y así, y es igual? ¿Cómo? No. Epónimos. Eso, ¿todos qué son? Epónimos. ¿Qué significa epónimos? Que le han puesto el nombre de autores, grandes, célebres maestros, muy bien, o simplemente porque se parece a una forma definida. ¿Eso qué son? Nombres epónimos, que se relacionan con lo clásico, con lo tradicional. ¿Se entendió? Muy bien. Tema de introductorio, ¿no? Ya han visto todos los introductorios de los videos. Todos, ven otra vez. Muy bien. Muy bien. Ahorita ya estamos en un nivel que nivel 2,5. ¿Se ha sentido el cambio de información? ¿Se ha sentido el cambio de información? Estamos entrenando, tranquilo. De ahí voy a bajar otra vez a 2, tranquilo. Me voy a quedar un gatito en 2. Ahorita quiero que ustedes desde el 0, del primer capítulo, tu cerebro esté a full. Boom, 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 boom. Mientras que tú lo sometas a estrés constante del cerebro y te dediques, es mejor para que cojas ventaja en el futuro. Muy bien. Nunca te vas a olvidar este curso. Segundo, séptimo, el segundo juego del séptimo, ¿cuál sería? Núcleo salivar superior. Aguantito. Habíamos dicho acá, ¿cuál es el primer neurona primero? Núcleo lacrimal, ¿sí o no? Y el segundo neurona, ¿cuál sería? Ganglio pterigopalatino. Muy bien. ¿Qué va a controlar este sujeto, profesor? Estas dos neuronas. La segunda neurona, ¿con qué se va a conectar? La glándula lacrimal. ¿Y la glándula qué? Nasales. Profesor, ¿ha visto que cuando don Ramón se pone a llorar, no se toque con su mano para decir quiero llorar? No, ¿ha visto al chavo? Usted no ve nada, usted, Dios mío. ¿No tiene infancia? Muy bien, la pregunta es, cuando haces un gesto de llorar, ¿dónde te toques con tu mano para decir para llorar? Para simular, ¿no? No, qué triste. ¿Qué haces? Te toca así. ¿Sí o no? En este lado siempre que del globo ocular para la parte externa superior, acá estarían ¿quién? Las glándulas lacrimales. ¿Se entendió? A este nivel. Entonces si le metes un puñete ahí, puedes inflamar la glándula lacrimal. Muy bien. Profesor, cuando te dejaron, suposición, ¿lloraste o no lloraste? La primera vez. Sí, tranquilo. Se ha puesto sensible, tranquilo. Lloraste, pero también no sentiste que salió un moco como cancha. ¿Sí o no? Porque como un núcleo controla dos lugares, produces lágrimas, automáticamente ¿qué vas a producir? Mucus. O sea, cuando lloras, también moqueas. Porque la neurona está relacionada con los dos lugares. ¿Se entendió? Y el llorar, en este caso el parasimpático, produce más lágrimas y produce más moco. ¿Se entendió? Entonces, esa dupla procesamiento, los núcleos, prácticamente, ¿qué sería? Lagrimales, y no se llama como el núcleo lacrimal, o el núcleo, ¿cómo se le llama también otro epónimo? No le he puesto acá. Núcleo lácrimo-muconasal. ¿Lácrimo qué? Muconasal. Tiene lógica, porque va las lágrimas, ¿y qué más? Va la mucosidad nasal. Punto, ¿cierto? Muy bien, sigamos. El 9, profesor, ¿cómo se le llama? El que se relaciona con él. Este es un núcleo netamente parasimpático, porque habrá núcleos somáticos del 9. ¿Qué le he puesto 9? Este es 11. Yes. Nada es perfecto, ¿no? Chicos, lo corrigen, por favor, ¿ya? La gente que ha visto el video, o la presta atención, sabe esos detalles de los cambios. La gente que dice, no, profesor, pero ahí hice su video, dice 11. He aclarado que yo humanamente he escrito 11. Pero ¿qué debe decir acá? 9, ¿ya? Acá tiene que decir 9, chicos. Disculpen el lapsus brutus calamis. ¿Cómo se llama la primera ronda parasimpática? Relacionado con el 9, profesor. El núcleo salival inferior o salivatorio inferior.
¿Y con qué lo relacionamos? Uy, me he salteado, ¿no? Me he salteado, disculpen chicos, me he salteado, no me dicen nada. Muy bien, hagamos la dupla porque los dos tienen relación. El 7 que tenía, el núcleo salival superior, ¿con qué se relacionaba? Con el ganglio submandibular. ¿Y el núcleo salival inferior de quién es? Del 9. ¿Y cómo se llama su segundo neurona? Ganglio óptico. Muy bien, la pregunta sería, ¿dónde se encuentran ellos dos? En el tronco encefálico. ¿Se entendió? Uno de quién es, del 7, y uno de con qué se relaciona, con el 9. La pregunta sería, este que está en el ganglio salival superior, su segunda neurona ¿dónde está? ¿Ganglio qué? Submandibular. ¿Cómo se llama el hueso que se llama mandíbula? El que está acá. Entre la lengua y la mandíbula, ahí está el ganglio. ¿Se entendió? ¿Se relaciona con quién? Con la mandíbula. Vamos a decir, casi por debajo de la mandíbula, pero cerca de la lengua. Muy bien. Un gran productor de qué? Que se conecta este ganglio, ¿con qué se conecta? Con dos glándulas. Ahí está la glándula. ¿La glándula qué? Acá está, glándula submandibular. ¿Y qué más? ¿La glándula qué? Sublingual. En tu cabeza tienes 3 glándulas salivales. ¿Cuáles son? Debajo de la lengua, sublingual. En la mandíbula, submandibular. Y debajo de dónde, debajo no, acá. En la región ¿qué? De la cachete, del cachete, profesor, y el pabellón auricular, en esta partecita, profesor. ¿Cómo se le llama esta zona, profesor, que está acá? Eso, no te tocas, eso. ¿Cómo se llama eso? La región parotidia. ¿La región qué? Parotidia. ¿Y acá qué se encuentra? La glándula parótida. Aquí. Cuando se te hincha acá una carota así, acá, en el cachetito. ¿Cómo se llaman los niños cuando padecen eso? La famosa ¿qué? Papera. Pero ¿cómo se llama cuando se inflama la glándula salival parótida? Parotiditis, alias papera. ¿Se entendió? Ahora sí, ¿no? ¿Cómo dice uno cuando está con el estómago medio movido, vas al baño y dice, profesor, ¿estoy con qué? Estás con el estómago movido, vas al baño y dice, profesor, ¿estoy con qué? Diarrea, ¿sí o no? Pero más cool sería, ¿no? Profesor, estoy con una gastroenterocolitis aguda. Suena más cool, ¿no? Porque diarrea, o sea, la entendemos, pero podemos como que transformar la palabra en otra cosa un poquito más técnico, ¿sí o no? Así suena no tan grotesco. Pero sí, el tema es diarrea, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero ya la gente cuando sabe la clínica ya puede quizás ponerle otros nombres secuencialmente. Muy bien. Muy bien, entonces, profesor, hemos aprendido que este ganglio submandibular, profesor, controla dos glándulas salivales. La glándula sublingual y la glándula ¿qué? Submandibular. Porque el núcleo salivatorio inferior que está ¿dónde? Relacionado con el 9, cuidado, con el 9, su segunda neurona, ¿cómo se llama? El ganglio óptico. ¿Y dónde está el ganglio óptico, profesor? Está, ¿te acuerdas del agujero rasgado posterior? ¿O agujero yugular? Sale el agujero rasgado por afuera, ahí está colgadito. Ahí está colgadito. Esperando ¿quién? Su neurona parasimpática. ¿Su neurona qué? Parasimpática. Porque se relaciona con el 9. ¿Y el 9 por dónde salía? Por el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Acuérdate siempre de qué? De la señorita que se llama vena yugular interna o vena yugular. ¿Con su qué? Con sus 3 caballeros. ¿Cuáles son los 3 caballeros? 9, 10 y 11. ¿Quién era el 9? Glosofaringio. ¿Quién era el 10? Vago. ¿Quién era el 11? Accesorio. ¿Se entendió? Eso. Entonces, recuerda siempre que se relaciona según su trayecto, la ubicación nada más. Y así es mucho más sencillo. Muy bien. Entonces, el ganglio óptico está ubicado ahí. ¿Y qué va a controlar? La glándula parótida. La glándula salival parótida. Es la más grande, voluminosa, pero no produce la mayor cantidad de saliva. La submandibular es la que produce más saliva. ¿Se entendió? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿y el nervio vago, profesor? ¿No? El nervio dorsal del vago. ¿Qué producía, profesor? El ganglio, ¿qué?
según el órgano que se encuentre. ¿Te acuerdas que hemos dicho? Si se encontraba cerca del corazón, ¿cómo le llamaríamos? Ganglios cardíacos. Si estaba cerca de los bronquios, ganglios bronquiales, según el órgano que estamos estudiando. Si estamos cerca al estómago, si estamos al hígado, páncreas, renal, tenemos mucho más fácil acá. ¿Cuál es solamente que tienes que aprender? Acá. ¿Cómo se llama el nombre de la primera neurona parasimpática en el tronco encefálico? Núcleo dorsal del vago. Ese es su nombre. ¿Cómo se le llama? Núcleo dorsal del vago. Eso sería que el nombre parasimpáticamente hablando en el tronco encefálico. Muy bien. Y finalmente, profesor, en los segmentos sacros no tiene especificaciones específicas, solamente es segmentos sacros núcleos o sacros núcleos de las arterias laterales y su órgano que está relacionado con los órganos de la pelvis y la parte final del tubo digestivo. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué tenemos que entender ahí? Las duplas correspondientes. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, hoy día le quiero dedicar solamente al parasimpático. Porque te he dicho, ¿cuál es el que tú tienes que aprender sí o sí? El parasimpático. El simpático no voy a ser muy especial. Eso sí, pero quiero que lo conozcas y ya más frescos. Yo creo que estudies toda la primera clase, segunda y hoy día. Y nos faltaría la última pequeña partecita de ¿qué? De la componente del sistema nervioso general, no simpático. Y con eso creo que ya tendrías completo la ubicación del sistema nervioso general. ¿Se entendió? Para que tú me digas después que no sabes dónde se encuentra cada cosa, ya es un problema de estudio de cada uno. Pero estoy tomándome el tiempo de explicarte cada uno por detalle. Porque dice siempre el estudio y la parte del aprendizaje. Cuando tú no sabes lo que existe, cuando tú estudias esa parte que te toca estudiar, no sabes qué es lo que tienes que cumplir para poder entender el proceso. Entonces, si tú dices que, ¿cuántos huesos tiene el cráneo? 8. Neurocráneo, 8. Y si tú sabes que son 2 pares y 4 impares, bien, estás contando, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer acá con los sistemas nerviosos? También contar. ¿Quiénes me forman el sistema nervioso somático? ¿Quiénes forman el sistema nervioso simpático autónomo? El parasimpático y el simpático. ¿El parasimpático cuándo se divide? Parasimpático central y por ejemplo ¿qué? Periférico. Es lo que nos hemos dedicado el día de hoy. Muy bien. Y la próxima semana ¿qué va a tocar? Simpático también, pero ¿qué? Central y periférico. Y con eso estamos. Y entramos al tema de médula. El día lunes tendremos toda la mañana hasta las 12 del día, ¿no? Sí, tranquilo, ¿no? 12 del día. ¿Sí o no? Sí, muy bien. 12 del día. Y voy a avanzar, pero magistralmente, ¿no? Porque médula ya prácticamente, para mí, considero que médula es el entrenamiento de todos los días y solamente que tienes que aprender atento y reconocer la estructura y decir, oye, ya entendí, ahora sí. Muy bien. Hasta acá, chicos. ¿Alguna duda? Chicos, la información que le doy, ¿me escuchan? La información que le doy, ¿usted cree que le sirve o no le sirve? ¿Está bien el nivel que está recibiendo o no? De repente alguna gente dice, la profesor, ¿qué es ese nivel? Yo no quiero menos. Un samarquino tiene que caracterizarse por saber la mejor calidad de la información, a pesar que sea difícil de aprender. Ahí está la riqueza. ¿Por qué vienes a la universidad? Para aprender, pues. Ni una maestría te va a enseñar todo esto. Muy bien. Entonces, hasta acá sería entonces la sesión del día. Tranquilos, pédense tranquilos. Muy bien. Vamos a salir por la puerta posterior, por allá. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene hoy de clase otra escuela. Y la escuela está afuera esperando. Muy bien. Entonces pido por favor que la salida sea por atrás. ¿Ya? Por allá, por esa puerta, por favor. Gracias, muchachos.